Muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros en el encuentro de hoy Claudio Rizzo, a quien damos una cordial bienvenida. Y siempre es una alegría contar con tu presencia, Claudio, en estos Gracias. espacios que se van haciendo ya como una costumbre, los días sábados en la tardecita, de compartir novedades y de compartir nuevos libros. Este espacio que nos gusta ocupar para presentar las novedades. Y la de hoy se titula Los desafíos de la vida, predicaciones número 9. Soy Pedro, escritura de la editorial Guadalupe, y con Claudio damos una cordial bienvenida también a las personas que se unieron a este encuentro, a esta invitación para conocer este nuevo libro de Claudio. Sintámonos entonces todos muy bienvenidos y recordemos que Claudio, el autor del libro Los desafíos de la vida, ha sido formado en teología por el Instituto Superior de Estudios Teológicos Salesiano, ISET, y es formador y predicador en muchas instancias de nuestro medio, instancias más cercanas, instancias más lejanas, ahora por la modalidad virtual. Claudio acompañó y acompaña retiros espirituales a grupos y a comunidades religiosas, como así también participa en las actividades realizadas, organizadas y propuestas por la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, la CONFA. Y últimamente también Claudio ofrece una diversa, amplia, profunda y oportuna formación a través de sus canales de YouTube, tanto en castellano como en inglés. Así que es un gusto, como lo decía, poder presentar este nuevo libro titulado Los desafíos de la vida, predicaciones 9, formación interdisciplinaria. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Es lo que nos va a compartir Claudio dentro de unos momentos. Pero nos gustaría anticipar que se tratan de 17 predicaciones que a lo largo de las mismas se van abordando y se van explicando distintos temas, como por ejemplo el sentido de la cruz y nuestros propios desafíos, el tema del dolor y del fracaso, el dolor y el fracaso a la luz del libro bíblico de las Lamentaciones. Otro tema que vamos a encontrar en este libro es el yo pecador y las reacciones maníaco-depresivas, junto también con los temas de nuestras reacciones obseso-compulsivas, las reacciones psicóticas involutivas y nuestras reacciones que generan retraimiento. Como podemos ver, al igual o de manera parecida a los 8 títulos, a los 8 anteriores libros de Claudio Rizzo, también este, el que estamos presentando ahora, está escrito con mucha profesionalidad, con mucha seriedad, con mucha pasión y con un abordaje desde la fe que intenta iluminar nuestro aspecto humano, que es con el cual a diario nosotros vivimos. Claudio, muy buenas noches, muchas gracias nuevamente y muy bienvenido. Te escuchamos. Gracias, Pedro. Un gusto volvernos a encontrar en este noveno encuentro de presentación de mis libros. A veces me cuesta hablar en el orden personal. Como somos iglesia, siempre tengo ese sentimiento de nuestros libros, nuestros programas radiales, nuestros seminarios, nuestros retiros. Pero al decir verdad, lógicamente uno es el instrumento que Dios utiliza en este caso para poder compartir
y a su vez alimentar a tantos varones y mujeres que en la vida de la fe estamos caminando juntos. Y esa formación, como nos enseñó el Papa San Juan Pablo II, dice en esta encíclica que en el año 1989 escribió para los laicos: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de los laicos, y sabemos que así es en toda la Iglesia. Y cuando hablamos de formación, estamos hablando siempre de lo que le da forma a nuestra vida, porque uno, si no tiene una forma de vivir, también la vida se torna como agresiva, porque uno no sabe cómo poder espadear, afrontar las distintas instancias de la vida. Por eso es un gusto estar nuevamente juntos, junto al Padre Pedro, a todo su equipo de la Editorial Guadalupe y a tanta gente linda que, como está aquí mirándome por la pantalla, los llevo en mi corazón. Yo los veo con los ojos del alma, siempre reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabemos a la Trinidad diciendo: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, y en este día de San Bonifacio, obispo y mártir, le pedimos a él que interceda para que esta presentación sea fecunda en todos los que estamos participando. Amén. Tomamos el libro, entonces sé que algunas personas ya lo tienen, otros me contaban, ya la Editorial Guadalupe me lo alcanzó hasta mi casa. Bueno, cosas así muy lindas, muchos gestos. La gente, te digo, Pedro, y a todo el equipo de la editorial, me escribe WhatsApps por la radio, en mis programas, y me dicen: son muy amables en todo, señalan los gestos de todos los que atienden en la editorial y en la librería Guadalupe. Así que esto lo quiero destacar ya desde el inicio. Los voy a llevar en primer lugar a la contratapa, o sea, aquí. A ver, para que le dé menos brillo a la cámara. Aquí comienzo con un salmo, el 61:5, que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas. Esto ya es un anuncio, claro está, de lo que significa estar acompañado por Dios en medio de los desafíos. Algunos desafíos son personales, muchos de ellos, otros son comunitarios, en un grupo de trabajo, en la comunidad cristiana, ya sea en la parroquia, en una congregación religiosa, siempre hay desafíos. Y también, por qué no decirlo, en la familia, en la iglesia doméstica, hay muchos desafíos que se dan, económicos, a veces vinculares, otras veces en el orden afectivo. Padres a veces que se separan, tienen a sus hijos unos días con ellos, otros días están en cada caso con el varón, con la mujer, los chicos que plantean sus interrogantes. En la experiencia de 23 años de haber coordinado un colegio doble turno, sé muy bien lo que pasa en las familias, y también sé lo que los chicos sufren y también sé lo que los padres sufren. Son desafíos, digo, la familia es la iglesia doméstica, repito, y allí se dan muchos desafíos, decisiones que hay que tomar, en fin, todos ya saben cuáles son sus propios desafíos. Me interesa objetivar estos desafíos. Aquí en esta contratapa escribo que a la luz de las exigencias éticas cristianas, los desafíos de la vida implican convicción frente a Dios compasivo y misericordioso. Una clave inmutable es permanecer en Cristo, tal como leemos en Juan 15:4. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes.
Así como lo he comentado por radio, siempre les aconsejo, cuando toman mis libros, que comiencen leyendo las contratapas, las solapas, porque son compendios que sintetizan anuncios que vamos a encontrar dentro del libro. La permanencia en el Señor es lo fundamental, vivir siempre en alianza con Él. Sin embargo, en medio de los desafíos, aunque la fe puede intentar mermar o fenecer, es preferible apoyarnos siempre en Él. Porque, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuanto más en medio de los desafíos. Hay una frase delineante dentro de esta temática de los desafíos, que es: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz de cada día, luego ven y sígueme. Si hacemos una interpretación pastoral, la cruz es el desafío de cada uno. Todos tenemos desafíos positivos y otros con características negativas, donde la ansiedad se hace presente, donde muchas veces las fobias aparecen, el psiquismo pierde su equilibrio y justamente al permanecer en Él más unidos que nunca es donde Él resarce nuestras fuerzas con la presencia de su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo resucitado en medio de nosotros. Y Él nos dijo claramente: no los dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta permanencia ya la tenemos asegurada por parte del Señor. Falta nuestra permanencia, no salirnos de Él. Por eso dije una característica, una clave inmutable, o sea, que no se mueve. Esto es inmodificable, es precisamente la permanencia en el Señor. En esos casos donde la ansiedad, lógicamente, como acabo de decir, puede empezar a emerger y zarandear a cualquiera de nosotros, aumentar más la oración, pedir ayuda a los referentes en la vida espiritual, participar de la Santa Misa diariamente, tener adoración al Santísimo. Todo esto va a hacer que la permanencia sea cada vez mayor, porque esto no es un efecto psicológico. Uno de los efectos que genera la comunión íntima con el Señor ciertamente atañe a lo psicológico, pero también atañe a aquella parte de nuestro ser, el alma, que es la que trasciende, de la cual se alimenta con la gracia de Dios, es decir, esa presencia trinitaria en nosotros, y así podemos ir adelante y atravesar los desafíos. De eso se trata, no instalarnos, sino atravesar los desafíos. Hay personas que se instalan en el desafío y como que se paralizan cuando les viene temor. El Señor dice: no temas, pequeño rebaño. El salmista nos lo advierte en el 21 o 22, según las Biblias que tengan: aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. Principalmente el apoyo en Dios. Y así vamos a hacer vida aquellas palabras del salmista en el 62, solo en Dios descansa mi alma. ¿Sí? Para que el alma descanse en medio de la tribulación, se necesita un estado de gracia importante. Por eso digo, aumentar la comunión con el Señor. ¿Cómo permanecer? Es una de las preguntas que propongo en la contratapa. Solo Dios, repito el término, es inmutable. Todo el resto transita, tanto personas como cosas, entre ellas nuestros desafíos. Y agrego, en general, los desafíos tienden a inquietarnos. O sea, decimos, a generarnos ansiedad, a perturbarnos. Todo el resto depende de cómo los aceptamos. O
sea, los desafíos se hacen presentes y nos quieren inquietar. Ahora, según cada uno los asuma, podrá decir que esos desafíos son, entre otras clasificaciones, positivos o negativos. Y agrego, cuando discernimos lo que acaece en nuestras vidas, son desafíos. Cuando discernimos que lo que acaece en nuestras vidas son desafíos, conviene acudir a Dios para que en forma conjunta con su participación, el peso psíquico que ellos implican sea moderado y no nos incida ni altere nuestro cotidiano vivir. Es decir, nosotros frente a los desafíos tenemos que seguir viviendo. Tenemos una vida laboral, profesional, familiar, ocupacional, una vida afectiva. No podemos estancarnos. Siempre hay que seguir hacia adelante. Por eso Don Orione decía, en medio de las dificultades hay que pronunciar Ave María y adelante, ¿no? O sea, María adelante siempre va a ser luz en medio de los desafíos, la Virgen Santa. Y sigo con esta contratapa porque me parece una síntesis muy iluminativa así a nivel general de lo que es el libro. Agrego, claro que para eso es necesario consultarle a Dios si la experiencia que vivimos bajo la categoría de desafío es tal o no. ¿Por qué digo esto? Porque en mucha gente todo lo ve como un desafío y no asume que hay cosas que son así en la vida y que hay que tomarlas como se dan y ver de qué manera podemos, si nos sentimos un poco agobiados frente a esa situación, podemos salir airosos. No llamarle a todo desafío, 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 porque si no la vida va a ser, como dicen algunos, un tedium vitae, o sea, va a ser un hastío. Y la vida hay que vivirla con gozo en el alma. Para que mi gozo sea perfecto, dice el Señor, esté en ustedes. Y Él que es omnisciente, sabe bien lo que nos dice. Nosotros no somos limitados. Es por ello que nos detenemos a veces. Y todo es un desafío. Levantarse es un desafío, cocinar es un desafío, atender a los hijos es un desafío, estar con los amigos es desafío, vestirse bien es desafío, ir a estudiar es un desafío, tomar el subte es un desafío. No puede ser así la vida. Hay cosas que las tenemos que, éticamente hablando, descategorizar. O sea, retirar todo lo que llamamos o etiquetamos como desafío y ver qué nombre le ponemos, para que el psiquismo también se mitigue un poco, se suavice en su razonamiento y la recepción de todas estas circunstancias que a lo mejor están en términos absolutistas llamadas desafíos, y no son todos desafíos. Entonces aquí agrego la importancia de la consulta cuando digo, la consulta siempre es fundamental. Dice la Escritura en Isaías 58:2. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos. Por lo tanto, como en mis programas radiales siempre lo digo, hay que consultar a Dios antes de actuar. A veces durante días, ofreciendo un salmo, diciendo, Señor, te ofrezco este salmo y te quiero consultar si es de tu voluntad tal o cual cosa, te quiero consultar si a esto lo debo llamar un desafío o lo tengo que categorizar con otro nombre. Cada uno haga esa experiencia si aún no la hizo. Y agrego, hasta no consultar a Dios aquello que nos parece positivo o bien negativo, no categoricemos algo como desafíos. Nocionalmente, uno se programa según interpreta las experiencias de la vida. En vez, si consultamos y entramos en el trono de misericordia, como nos aconseja la carta a los Hebreos, nuestra interpretación puede no condecir con la voluntad de Dios. Ahí está el categorizar y descategorizar. No panteicemos el concepto.
Es decir, no lo absoluticemos. Todo para mí es un desafío, claro. Por eso tu psiquismo está tan cansado, porque estás viendo todo como un peso. Empezá a desdramatizar, cambiarle la categoría, consultarle a Dios cómo lo tenés que ver. Y agrego, llegando ya al final de esta contratapa, es recomendable aumentar la oración de consulta 3 veces al día durante varios días. Al vivir en alianza con el Señor, esto es, en gracia de Dios, Él nos responde con signos confirmantes o desconfirmantes que nos esclarecen si debemos o no interpretar tal o cual cosa como desafío. Y acá agrego, categorizar significa evaluar éticamente. Es un impulso vital que uno le da. ¿Levantarme todos los días es un desafío? No. Categorizarlo de otra manera, evaluarlo éticamente. Todos nos tenemos que levantar todos los días. No puede ser un desafío. Atacar la causa. ¿Qué es lo que te hace pensar eso? A la luz del pensamiento y del espíritu. Y en la mente Dios ha puesto su huella. Todos sabemos que en la mente Dios ha puesto su huella, repito. Una vez discernido, termino aquí en la contratapa, adhiramos al Señor que nunca nos abandona y que sus palabras se tornen vida en nosotros. Esto es un mensaje simplemente alentador para la vida. Después entonces de habernos introducido y ambientado con la contratapa, ahora sí quiero llevarlos a la solapa de la contratapa. A mitad de esta solapa, la indico por cámara, ¿sí? Ahí estamos, por acá más o menos, donde tengo este dedo. Ahí escribo con letras más acentuadas. Por eso en este libro podemos llegar a descubrir desde la reflexión muchos elementos que, entrelazados, nos ayudarán a moderar nuestros desafíos. Y agrego, moderar implica tener control sobre ellos. Esta es una herramienta fundamental. O sea, vos ahora estás tomando conciencia de que no todo en la vida es desafío. El planteo es, hay que recategorizar, evaluar éticamente. Entonces, si verdaderamente los elementos del libro me pueden ayudar a descategorizar, seguramente vamos a entrar en una actitud de moderación. Y la moderación es justamente ejercer un control sobre esto que hoy, entre comillas, llamamos desafíos. En la página número 7 escribo que el modo en que afrontemos cada desafío aducirá el resultado de la vivencia de cada desafío. Una frase introductoria muy importante para el libro. Repito, página 7. El modo en que afrontemos cada desafío, ¿qué hago? Lo potencio, lo desdramatizo, le trato de dar la importancia que tiene hoy por hoy. El modo en que afrontemos aducirá el resultado. Si ya de entrada cada cosa que me sucede lo veo como algo enorme, algo que me va a superar, desde ya nos va a hacer mal. Vamos desperdigando energía psíquica y también toda nuestra actitud va a ser una actitud de sumisión frente al desafío. No lo vamos a confrontar como algo que, según Dios me indique, veré la vía por donde debo avanzar. A mí me tocó atravesar, no soy de hablar en las presentaciones de testimonios personales míos, porque no se dio, no por otra cosa, pero me tocó atravesar un desafío importante a nivel eclesial. Y cuando hoy nuestro Papa Francisco me llamó por teléfono, cuando era cardenal de Buenos Aires, yo frente a esos desafíos hice silencio y aumenté mucho la oración, mi comunión con el Señor.
Y él, siendo cardenal primado de la Argentina, 15 días antes de ser papa, me llamó por teléfono y me dijo palabras escuetas y concretas como habla él. Pero lo que puedo compartir, que no es una cosa tan íntima, es yo tengo muy en cuenta cómo usted procedió. Y ahí le dije, sí, justamente yo hice silencio 3 meses para ver qué es lo que Dios me muestra. Si yo en medio de ese desafío, no importa cuál es, me hubiese puesto mal, lo hubiese tomado a pecho, seguramente no hubiese podido dormir, no hubiese sido una persona con características depresivas, y justamente el llamarme al silencio permite una observación y también permite que uno vea cómo Dios actúa en medio de los desafíos de la vida. Y esto se los comparto a ustedes. Cuando tienen desafíos con características, vamos a decir así, singulares, llámense al silencio. De entrada, no hagan nada, porque esto forma parte de lo que se llama la estrategia, a la luz de los libros de la sabiduría. ¿El estratega qué hace? El estratega, usando el término sanamente, siempre va a tratar de maniobrar mentalmente, repito, maniobrar mentalmente de acuerdo con lo que Dios va inspirando. Y la precipitación frente a los desafíos puede hacer que uno no sea estratega. Y observen que así como el dicho popular dice, más vale maña que fuerza, si eso lo desdoblamos y lo llevamos a un nivel ético, a un nivel espiritual, incluso bíblico, esto es una propuesta a ser estratega, más vale maña que fuerza. Cuando uno se llama al silencio, no permanece solo, aumenta la comunión con el Señor, porque nos interesa escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas escuchan mi voz, yo las amo por su nombre. ¿Cómo escuchamos las ovejas a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo llama San Pablo? Lo escuchamos en el silencio. Él se manifiesta en el silencio. Él va dirigiendo las cosas, va dirigiendo el entorno. Y digo, esto lo hago vida justamente en este testimonio que les di, porque en ese momento a mí me sirvió mucho el silencio. El silencio interior aumenta la capacidad de, diría, de contemplación de los hechos, donde uno, en medio de los desafíos, no agarra ninguna espada filosa, sino solo la espada de San Miguel Arcángel. La espada es el poder sobrenatural de Dios. Ahí acudimos para que Dios actúe, porque Dios está vivo. El Señor está resucitado, está siempre con nosotros y nos da su Espíritu Santo Paráclito. El Paráclito actúa en medio de todas las vicisitudes de nuestra vida. Esas vicisitudes son las que hoy generalmente, sin entrar en una particularización, se pueden llamar tranquilamente los desafíos de la vida. Vamos a ir a la página número 11. Empezamos un recorrido así raudo del libro para ubicarnos y conocer dentro del libro. Esto es como entrar a una nave y empezar a navegar y pararnos en distintos puertos. Vamos haciendo ese recorrido. Vayamos mar adentro, ¿no? Utilizando palabras bíblicas. En la página número 11 toco la relación entre los desafíos y el grado de crecimiento espiritual. Escribo en el tercer párrafo: en la vida se suscitan inquietudes y problemas, los cuales podemos tildar como preocupantes, como complejos, como especiales, depende de cada uno.
Y recuerden que todos tenemos una dimensión que se llama nocional. Y de acuerdo con las nociones que tenemos en la mente, uno va categorizando. Por eso doy 3 adjetivos: preocupantes, complejos, especiales. Para el creyente, las cosas no son ni se tornan fáciles o difíciles, lo cual equivaldría a pauperizar en cálculos humanos los desafíos, sino más bien en simples o complejas. ¿Ven? Empezar a cambiar ya esa modalidad que traemos a lo mejor sanamente, ¿no? De la escuela, en matemática, en primario, en secundario. ¿Algo es fácil o es algo difícil? Esos términos dejémoslos para las ciencias exactas. Para la vida moral de cada uno de nosotros, nuestra vida frente a Dios, eso es la vida moral, usemos los términos simples o complejos. Van a ver cómo cambia el abordaje o la confrontación con el desafío. Bueno, esto que se me presenta es simple, no es complejo. No es lo mismo que decir fácil o difícil. Y lo complejo incluso es un término que favorece mucho humanamente a cualquier persona. Esto es complejo. Complejo significa que hay que entrar, hay que manejarse estratégicamente. Recuerdo una nueva vez. La estrategia consiste en saber maniobrar, cómo uno procede frente a. Ahí está la cuestión. Y acá agrego, la simpleza, siempre en la página 11, o complejidad, están sujetas a nuestras circunstancias, internas o externas, propias, ya sea cultura, amistades, medio ambiente. El grado de crecimiento interior es fundamental para poder afrontar cada desafío. Acá ya empieza a aparecer algo que voy a tratar en el desarrollo del libro, y es el crecimiento de vida interior. Esto es fundamental. Es decir, tratar de que toda nuestra vida interior cada vez crezca más. Cuanto mayor comunión con Dios, en términos simples, los desafíos los vamos tomando de otra manera. Y muchos de ustedes que me están escuchando en este momento saben que es así. Es decir, una persona cuando tiene una buena comunión con el Señor, le suceden cosas como a todos, pero el modo en que nosotros tomamos el desafío es distinto. Sabemos objetivar más, sabemos distanciar más, sabemos conciliar las diferencias, y todo eso es un filtro. La vida espiritual es un filtro para las cosas que pueden hacernos muy mal. Entonces, cuando uno trabaja su vida espiritual, ese filtro hace que no absorbamos tanto. Es decir, en términos, si se quiere, atmosféricos, afuera puede llover en el desafío, pero por dentro podemos estar secos, sin mojarnos, porque el modo en que tomamos las cosas es distinto. Y además, recordemos esas palabras de Santa Teresa que no pasarán nunca, ¿no? Son casi bíblicas. En la vida todo pasa, Dios no se muda. Todo pasa, Dios no se muda. Dios es un eterno presente continuo, siempre estará a nuestro lado. Seguimos adelante. ¿Cómo nos damos cuenta, podríamos decir, entre los desafíos y el grado de crecimiento espiritual? Bueno, damos vuelta a la página a través de una comparación entre el hombre viejo y el hombre nuevo, evangélicamente hablando. Allí podemos darnos cuenta de esto. En la mitad de la página número 12, escribo, el hombre viejo debe crucificarse con Cristo. El hombre nuevo vive con él. Y doy 2 citas bíblicas, Romanos 6:6 y Gálatas 2:19. Hombre viejo, crucificarse con Cristo, o sea, lograr una intimidad con el sentido de la cruz, única en los momentos
así de desafíos, petrificarse en la cruz del Señor y beber de ella, porque, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:18, la cruz es fuerza de Dios. Y el hombre nuevo es ese hombre que ya vive con Él para siempre, en todo momento, en las buenas, en las malas, en las luces y en las sombras. Son desafíos las luchas, son desafíos las dificultades. Esto suena siempre a negativo, todo lo que tiene que ver con luchas, con dificultades. Sin embargo, nos toca a nosotros descubrir lo que yo les propongo aquí en la página número 14. En el segundo párrafo digo, la esperanza no es optimismo ciego, es optimismo realista. O sea, uno espera en el poder de Dios que no conoce fracaso. Agrego, una persona de esperanza siempre está consciente de las luchas y las dificultades que, como consensuamos, son desafíos de la vida. No obstante, vivimos más allá de ellas con un sentido potencial y de posibilidad de cambios, de reacomodamiento, de reubicación. Nosotros no somos pensadores de imposibilidades. Todo cristiano es pensador de posibilidades. ¿No es así? Bueno, lo llevo a un ejercicio para ir amalgamando lo que vimos hasta ahora, y es el ejercicio que va acompañando en realidad la modalidad, a eso me refiero, todos estos 9 libros y el que vamos a anunciar luego, que será el 10º, que es una misma modalidad de escritura. Cada capítulo tiene un ejercicio que se llama Nos preguntamos y nos respondemos, para que el lector pueda interpelarse, o sea, pueda provocarse interiormente y ver cómo responde estas preguntas. Y si no, volver a releer para volver a responder. Esto hace que nuestra mente permanentemente esté en funcionamiento, ¿no?, frente a Dios. En esta página 21, digo, en tu pasado, ¿qué situaciones viviste como una cruz? ¿Encontraste tu fuerza en el Señor? Si la respuesta es no, ¿a qué se lo atribuís? Si no encontraste la respuesta en Él. ¿Ven? Esto interpela. ¿Hubo en tu vida situaciones de desesperación? ¿Te faltó un nivel de fe más elevado? ¿Estabas apartado o apartada de su alianza? ¿Qué entiendes hoy por estar en alianza con Dios? Cada uno se lo debe responder. ¿La desilusión suele sorprenderte o solo en algunas ocasiones? ¿Sabés pedir ayuda o te cuesta? Con el camino de formación, conversión que estás recorriendo, ¿cómo describirías hoy la cruz? Bueno, disculpen. Cada uno pregúntese a sí mismo, ¿cómo describiría hoy la cruz en base a todo lo que hablamos mentalmente? Porque es un seguimiento auditivo. Ya al tener el libro en las manos, esta es la gran ventaja, ¿no? Que uno puede volver y lo tiene en sus manos y una y otra vez lo puede ir, digamos, saboreando, sí, degustando el libro, tal cual. Seguimos avanzando y nos hacemos una pregunta. ¿Podemos generar reacciones histéricas frente al dolor y al fracaso? La sintomatología la trato en la página 24. Eso se los dejo para su lectura, pero quiero llevarlos a la página 27 y allí, a principio de la página, escribo: una experiencia negativa nos golpea duramente y nuestra esperanza se pauperiza de inmediato. Otras veces la esperanza merma tan gradualmente que ni siquiera nos percatamos. Simplemente caminamos la vida sin ambición, sintiéndonos sin bendición. Incluso podemos abatirnos y desanimarnos tanto que debemos contar con la esperanza de los demás
para que nos lleve de la mano hasta que nuestra propia esperanza vuelva o se desarrolle. Fíjense a qué punto se puede llegar en medio de un desafío. Oh, no, esto no lo voy a poder soportar, es muy fuerte para mí. Entonces ya de por sí el psiquismo baja todas sus fuerzas. Nos enseña, escribo más abajo, San Pablo, que por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aclaro, nuestra esperanza debe estar centrada en Dios con su providencia en nuestras vidas. Cuando pasamos por tiempos difíciles, nuestra dependencia de Dios hará la diferencia, no lo dudemos. Entonces, hay que aprovechar mucho los tiempos en que hay paz, los tiempos en que podemos formarnos. Dios tiene sus caminos siempre, ¿no? No podríamos decir que hay un solo camino. La palabra es el principal camino, la palabra de Dios. Digo, aumentemos cada vez más la comunión con el Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta, muchos de ustedes lo podrían atestiguar en este momento, que desde que están más cerca de Dios, en una alianza más estrecha, las vicisitudes, las luchas, los conflictos, generalmente llamados desafíos, los afrontamos de otra manera. Así es. Ahora, si hay algo que me gustaría enfatizar, es un parámetro que permite que nuestra comunión con el Señor cada vez sea mayor. Y es el parámetro de la perseverancia. En la página 33, ahí escribo sobre la perseverancia. A mitad de página digo, perseverancia es la habilidad de aferrarse a algo, permanecer allí sin importar lo que suceda. En este caso, ¿qué es? Permanecer en Cristo, como lo vimos al inicio en la contratapa. E indudablemente, digo, para sostener la perseverancia nos hace falta la experiencia de la gracia. La palabra experiencia es experire, es un ir de caminos con Dios. Y claro, como dice Santo Tomás de Aquino, recuerdo, la gracia supone la naturaleza y la eleva. Es decir, cuando Dios empieza a cohabitar en nosotros, porque nosotros también deseamos estar más unidos a Dios, eleva a la persona. Y esa elevación, que es un término de la teología espiritual, realmente es tal cual. Ustedes díganme, desde que están en mayor comunión con Dios, desde que se están formando más, ¿no notan una elevación dentro de su ser? Ciertamente. Y la elevación se da en el modo de pensar, en el modo de tomar los desafíos, en el modo de proceder, en el modo de llamarse al silencio, en el modo de ser estratega, en el modo de ansiar más vivir para Dios y por lo tanto el servicio a los demás pródigamente, ¿no? Uno nota esa elevación, no es algo ficticio, sabemos bien que la elevación es algo real, principalmente en el modo de ver las cosas, la vida, y para eso los sentimientos se van igualando a los del Señor, ciertamente. Bueno, el aporte también que hago de Santa Teresa de Jesús en la página 37 nos ayudará muchísimo. Acá ella escribe, vale la pena esforzarse en atender a Dios dentro de nosotros, aun cuando estamos tratando con otras personas, acordarnos un instante que Él está ahí. Si hablamos con alguien, tener presente que hay otro que nos habla dentro. Si trabajamos, mirar cómo trabaja Él en nuestro interior. La persona conocedora de esta sin igual presencia se apena de haberla dejado sin atender por un largo tiempo. Y enfatizo sus palabras, todo comienzo es dificultoso. Nada se aprende sin trabajo. También es trabajoso el habituarnos a la continua presencia de Dios en nuestro corazón. O sea, trabajoso, no es
un sentimentalismo, como un impulso, ¿no? Es un sentimiento de amor, verdaderamente de amor, que se va generando con el Señor. Pero en un año o quizás en medio saldremos adelante con el favor de Dios, dice Santa Teresa. Bien mirado, es muy poco tiempo para la facilidad que se logra en nuestro trato con Dios y hasta puede servir de punto de apoyo para que nos levante a grandes cosas. Es decir, comunión, comunión, comunión con Dios, fundamental en la vida. Vamos yendo más adelante, hago una mención especial de algo que anticipó el Padre Pedro, la importancia que le doy a las lamentaciones bíblicas, porque la reflexión de estas lamentaciones bíblicas pueden llevar a una persona a darse cuenta frente a las lamentaciones cotidianas cómo conviene proceder según nos instruye la misma palabra de Dios. Eso, digamos, abarca las páginas 42 y 43. Y en la 44 trato las distintas reacciones que también anticipó el Padre Pedro que se pueden tener frente a los desafíos de la vida. Vamos un instante allí a la página 44. Aquí a mitad de página digo, diversas son las reacciones que se suscitan desde nuestro interior frente a los desafíos. Todo depende de cómo estemos, psicológica y espiritualmente, en los momentos en que algunas cosas decididamente las llamamos desafíos. Siempre conviene consultar a gente idónea para saber si es un desafío o no es, para también descomprimir un poco algo que a lo mejor nos pesa demasiado. ¿Cuántas veces una palabra, una frase, puede ayudarnos a hacer un clic y darnos cuenta que no es tan así? Ahora me doy cuenta, ahora comprendo, ¿no? Y bueno, una palabra, una frase nos puede ayudar a descomprimir un montón de circunstancias de la vida, pero esa frase o esa palabra no las hemos escuchado durante años. ¿Cuáles son las reacciones que desarrollo en el libro a través de los capítulos? Las depresivas, a veces disociativas, maníaco-depresivas, obseso-compulsivas, psicóticas involutivas y en algunos se da el retraimiento. O sea, se quedan como inmovilizados frente a un desafío. Siempre, repito, conviene pedir consejo a personas idóneas. Esto también lo sugiere Santa Teresa de Jesús. Nos vamos acercando entonces a otros momentos donde me gusta enfatizar las cosas primordiales que debemos aplicar frente a los desafíos de la vida. Y es la alianza eterna con Dios, ser de Dios para siempre. Voy a la página 83, me traslado allí, a la 83, y allí escribo desde el inicio que el médico de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos pecadores, proclives al desorden, pecadores, proclives al desorden, casi continuo en pensamientos, palabras, sentimientos, reacciones, emociones y actitudes. Su evangelio es la medicina que sana, la medicina que libera, saca la opresión, encamina, ordena. Es muy importante prestarle atención a cada uno de estos verbos cuando tengan el libro en sus manos. Y agrego, solo Dios verdaderamente sabe que si se aleja de nosotros, nos perdemos en la proclividad de la vida. En sí, la vida se declina sin Dios. Aparecen los desafíos, podemos experimentar la orfandad sobrenatural al desligarnos de Dios. Por eso insistí tanto en todo lo que dije anteriormente de la necesidad de aumentar la comunión con Dios, porque esto nos va a permitir sublimar algunos desafíos, o sea, ofrecerlos verdaderamente a Dios. Y cuando uno los ofrece, ya siente ese gran alivio que Dios genera en el alma de una persona. Recuerden los dos, digamos así, componentes
de un alma en alianza con Dios son la paz y el bienestar. Sigo más adelante, hay un ejercicio que les recomiendo en la página 93 y seguramente nos va a ayudar a focalizar nuestras actitudes a través de una transformación, ya sea sustancial o accidental, según las circunstancias. Me refiero a que hay cosas que debemos cambiarlas de raíz. Esas son las transformaciones, simplemente hablando, de lo sustancial. Hay cosas que no van más en la vida de uno. Cada uno elija qué cosas en realidad no deben ir más en la vida, para hacer opciones más categóricas por Cristo y su Evangelio. Y las accidentales son cosas que tenemos que modificar, no hacer un cambio total, sino una modificación. Por ejemplo, somos personas que podemos creernos intolerantes, empezar a ser más tolerantes y decir, bueno, yo no puedo, trata de hacerlo, porque la tolerancia es una capacidad y está dada por Dios para desarrollarla. Bueno, voy a tratar de hacerlo después de escuchar esto. Muy bien, hacelo. Y así tantas otras cosas donde hay que modificar ciertas actitudes que conviene modificarlas. Yo soy muy frontal, como vengo diciendo, y ayer lo remarqué en el programa A la Noche en radio. No sea frontal, sé prudente, porque el frontal no mide el daño que puede hacer una persona con sus palabras, porque no las piensa, saca de adentro lo que siente, y los demás no tienen por qué recibir ese mal olor y aguantarse cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier desorden que brota de nosotros. En cambio, el prudente es una persona que inteligiblemente va a medir las palabras que le va a decir a una persona. Y lo que priorizamos nosotros entre ser frontal y ser prudente, ¿qué es? La caridad. Entonces, si uno falta la caridad, ¿de qué sirve ser frontal? Se desahogó el otro, pero no le ayuda a crecer en su vida de Dios. Al contrario, va decreciendo. Y vamos llegando casi al final. Quiero ubicarlos, entonces, ahora sí, diciéndoles que den una mirada muy específica a lo que llamo momentos culminantes del proceso de conversión que estamos realizando. Todo proceso de conversión, en síntesis, es un proceso de integración continuo. Todo esto lo trato en las páginas 101 a la 105. Allí voy a encontrar los momentos culminantes que propongo reflexionar de la vida cristiana, donde uno va encontrando la acentuación última de nuestro crecimiento espiritual, porque tiene que ir de acuerdo con la edad que tenemos. Pasamos los 50 años, cada día es un instante gratuito que Dios nos está regalando. Estos momentos culminantes los he llamado así: el encuentro divino-humano, la experiencia mística de cada creyente, la lucha conflictiva y la maduración. Yo se los recomiendo, repito, páginas 101 a la 105. Y en la última predicación, son 17 predicaciones escritas acá, la número 17, rescatemos la cita de Romanos 2:6. Y es que Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Obras quiere decir aquello que hacemos con nosotros y aquello que hacemos con los otros. Con nosotros también tenemos que hacer un trabajo. Ayer decía en el programa donde trato mi libro Dios perdona y olvida, los viernes. Cada uno ocúpese de perdonarse a sí mismo muchas cosas que a lo mejor las está soterrando, y eso no les deja vivir en paz y con un gozo de Dios. Entonces, esos perdones que uno siempre los dirige a otros, también dirijámonos a nosotros mismos, que hay muchas cosas que las reprimimos, no las perdonamos a nivel inconsciente. Conviene sacarlas y perdonarlas en el santísimo nombre del Señor. Entonces, así sí llego a la página número 11,
perdón, 111, ahí es donde termina el libro, y los invito a que cada uno se plantee estos dos puntos de reflexión con este corolario final. ¿En qué parte de este itinerario de conversión estás? ¿Por lo que escuchaste que he compartido o por lo que leas en el libro? ¿Te es fácil identificarlo? A ver, en este camino, ¿por dónde ando? ¿Por dónde ando? ¿Cómo voy? ¿Voy feliz? Esto que dijo Claudio me ayuda a iluminar un poco mi vida. Me voy dando cuenta de los cambios que tengo que hacer, de la relación que tengo que mejorar conmigo, con los otros, en las actitudes. Todo esto va a servir a un perfeccionamiento y los desafíos van a ser vistos desde otras ópticas. Y luego, si aún no puedes detectarlo claramente, pídele a Dios que te lo haga ver, en que uno puede seguir madurando, reflexionando. Es fundamental saber por dónde avanzamos, para que no sea un camino a ciegas, sino un camino visualizado, disfrutado y ofrecido a Dios siempre de su mano. Así habrá alegría en el corazón. Bueno, hasta aquí entonces es la presentación de este mi noveno libro, Los desafíos de la vida. Muchas gracias, Claudio, por esta presentación. Lo que nos compartes nos ayuda a ir teniendo una idea de los contenidos del libro y lo que nos propone en cada uno de los capítulos o en cada una de las predicaciones. Así Y es. el sentido de la cruz y nuestros desafíos son el título de cada una de las predicaciones que conforman este libro que nos es grato presentarlo esta tarde, los desafíos de la vida. Y la presentación que nos acabas de compartir y este encuentro que termina siendo siempre un encuentro formativo, es una invitación para que podamos recorrer cada uno personalmente el libro a través de su lectura. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu trabajo, muchas gracias por participar hoy en esta presentación. Felicitaciones por el logro, por el beneficio que nosotros tenemos proyectos, lo compartimos a Gracias, la Pedro. iglesia y a la sociedad en general. Muchas gracias también por tu apoyo y el de todo el equipo de la Editorial Guadalupe. Muy bien, queremos ir finalizando tal vez esta presentación, no sin antes hacer como una mirada y dirigir nuestro corazón orante a través de una oración a este Dios que siempre nos acompaña, que siempre está a nuestro lado en los desafíos que cada uno nos toca vivir allí donde estemos y como estemos. Y queremos reafirmarnos en esta oración con lo que podemos leer en el Salmo 103, que dice así: como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. En este reconocimiento agradecido a los hermanos, a las hermanas y a Dios, queremos también en esta tardecita, en este anochecer, tener presente a tantas personas que tienen desafíos muy difíciles, que por ahí se sienten solos o revisten cierta complicación. Y entonces nos acordamos de tener presente a estas personas y queremos que el Señor les acompañe también y puedan hacer del Señor su camino, su fuerza y su sabiduría en el discernimiento de los desafíos. Claudio, antes de despedirnos, me parece que tenemos
una invitación que la vamos a conocer en este momento. Queridos oyentes, quiero invitarlos a mis 3 programas radiales, siempre por AM 660 Radio Amplitud, también para el país y el mundo a través de am660.com.ar. De lunes a viernes, de 23 a 24 horas, en diálogo con Claudio. Los miércoles, de 11 a 15 horas, el programa Vivir. Y los domingos, de 20 a 0 horas, el programa Acompañándote. Los espero. Dios los bendiga. Muchas gracias, Claudio, también por esta invitación a escucharte y a seguir formándonos y a seguir reflexionando sobre los temas que en cada uno de los programas vas abordando. Así que todos estamos invitados también a escuchar, si es que lo deseamos y disponemos del tiempo, a Claudio en los horarios y en los programas que nos acaba de invitar. Muchas gracias también, Claudio, por esta invitación. Antes de despedirnos, queremos invitar al próximo libro de Claudio, que se titula Asumir para transformar. Asumir para transformar es el número 10 de la colección Predicaciones, que lo vamos a presentar con mucho gusto y con mucho cariño el sábado 10 de julio del año que estamos viviendo. Sábado 10 de julio presentaremos entonces el libro de Claudio, Asumir para transformar. Y antes del 10 de julio, también desde la Editorial Guadalupe, queremos invitarles a la presentación del próximo sábado, 12 de junio, a partir de las 19 horas, el libro titulado Si curas la herida de tu hermano, cuyo autor es el padre Mateo Bautista, y que trata sobre la mutua ayuda en el duelo. Entonces, el próximo sábado, 12 de junio, los que deseen cordialmente invitados a participar junto al padre Mateo, su libro Si curas la herida de tu hermano, la ayuda mutua en el duelo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recordarles que las personas que deseen adquirir el libro que hemos presentado hoy, Los desafíos de la vida, pueden entrar en comunicación con la librería y Editorial Guadalupe para solicitar el envío, y nosotros procedemos allí donde nos lo indiquen, o comunicándose tal vez al teléfono 4826-8587 para poder adquirir este ejemplar y entrar en comunicación y coordinación para el envío de Los desafíos de la vida, como así también los otros títulos y libros que Claudio hasta el momento tiene publicado con nosotros. Claudio, llegó el momento de despedirnos. Sí. Por ahora. Les agradezco de todo corazón. Bueno, un abrazo para ti, Claudio, y un abrazo para todos, y muchas gracias por habernos acompañado, y será hasta una próxima.